Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 2 de My Golden Blood. Saben que el primer episodio me pareció bastante interesante, nos dejó con muchas dudas por resolver. Necesito saber más también acerca de cómo funciona todo el mundo de los vampiros, cuáles son las reglas, cómo funciona exactamente todo esto de la sangre dorada. Saben que el episodio pasado quedé un poco confundida de hecho respecto a eso, porque pues Mark de manera plural decía que los vampiros pues cuidaban a las personas que tenían este tipo de sangre, pero a la vez vimos que el otro vampiro sí estaba dispuesto a atacarlo, obviamente porque también como lo dijo, me estás jalando, como lo dijo Mark, pues esa sangre es particularmente irresistible para ellos. Entonces me pregunto si hay como un grupo determinado de vampiros que se encarga precisamente de eso, de cuidar a los que tienen este tipo de sangre, porque sabemos que Mark ha estado cuidando a Tonk desde hace mucho tiempo. Entonces es como que quizás se les asigna una persona desde que nace, aunque también saben que tengo la teoría de que en realidad lo cuida porque él fue el que hace mucho tiempo terminó matando a sus padres, o quizá algún familiar de él y por eso él quería tomar la responsabilidad. Les digo que tengo un montón de teorías en la cabeza, pero bueno, vamos a ver este segundo episodio para tener más claro todo eso, porque si me explayo mucho en esta intro pues quizá nos estamos perdiendo de datos que precisamente este episodio vaya a aclarar. Así que nada chicos, sin mucho más que decir, comencemos con el video. Mi deber es protegerte. Ok, yo confío. Pero me pregunto por qué. O sea, dijo deber, y precisamente la palabra deber me hace pensar en las dos teorías que les digo. Una, que como que el mundo de los vampiros precisamente tenga un grupo encargado de hacer eso, de proteger a los que tienen este tipo de sangre para que todo eso no se salga de control. Y otro sería que él se siente en deuda con Tonk por lo que pasó hace tiempo, si es que realmente fue él, o quizá algún familiar cercano suyo, algo así. La canción de la intro es hermosa, chicos. ¿Quién dijo eso? Los humanos somos vampires. Ahora, ¿qué está pasando? Ok, la regla clásica es que son inmortales, evidentemente. ¿Quién es ella? Mark. Tara es la que mencionaron en el primer episodio, ¿verdad? La prima que faltaba. Nada más le quería clavar los colmillos para ver hasta dónde llegaban. A ver, era como una trampa, porque el tipo este no parece estar sorprendido de nada.
parece ser parte de todo esto. ถ้าเรียนรู้ที่จะทำตามกฎก็จะได้ออกมาข้างนอกอีกครั้งคุณคะ Ay, esta es la señora que trabaja en la casa de Mark, ¿verdad? มาตามป้ามาค่ะ Ah, estaba como hipnotizado. Ok. เพื่อให้อยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างสงบ Entonces ellos son como un clan gobernante, supongo, como los Volturi. กฎข้อแรกที่สำคัญที่สุดของพวกเราก็คือห้ามฆ่ามนุษย์ No matar nunca a un humano. Ok. พวกเรา Ok. Entonces, ¿de qué se alimentan? ¿Sangre animal? พยายามรักษากฎข้อนี้อย่างเคร่งครัดใช้ต้นทุนทุกอย่างที่มีทั้งความรู้เงินคอนเน็กชันจนเราสามารถผลิตเลือดสังเคราะห์ขึ้นมาได้ เราจึงไม่จำเป็นต้องดื่มเลือด Y no tengamos que beber sangre จาก humana. มนุษย์ไม่ต้องฆ่า ไม่ต้องทำร้ายมนุษย์อีกต่อไป Ok. Quieren crear una comunidad armoniosa entre humanos y vampiros. แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมทำตาม การดื่ม Claramente. เลือดมนุษย์ที่ยังมีลมหายใจ เป็นความท้าทายและของหวานสำหรับพวกเรา สงครามระหว่างผู้รักษากฎกับพวกที่ไม่ยอมเชื่อฟังจะมีมาตลอด Ok, y ahora todo va teniendo más sentido. ตอนนี้ฝ่ายเรายังพอควบคุมได้ เพราะเรามีผู้นำที่มีพลังเข้มแข็งอย่างคุณทาร่า แต่พลังของคุณทาร่า Yo pensé que era al revés, que la mayoría era la que sí, pues mataba gente y él era como, no sé, una excepción a la regla por alguna razón. Y entre las razones ya saben las dos teorías que les dije. Ok, aunque eso se acerca un poco a la segunda teoría, ¿verdad? A la que dice que él pertenece a un grupo de vampiros que precisamente se encarga de proteger a este grupo de humanos que tienen la sangre dorada, aunque ahora nos enteramos que no solo son a ellos, sino a todos los humanos. แต่พลังของคุณทาร่า ก็ยังสู้ไม่ได้ถ้าเทียบกับพลังของเลือดสีทองหมายถึงผมว่า Ok. เลือดของคุณทำให้ผมจำเป็นต้องอยู่ที่นี่ A eso se refería con mi deber. ผมว่ามันต้องมีการเข้าใจผิดอะไรบางอย่าง ไม่ใช่ผมหรอก ¿Y por ใช่ qué สิ ผมได้รับมอบหมายให้มาปกป้องคุณ ตั้งแต่ 20 ha ปี sido ที่แล้ว asignado? จะเป็นไปได้ไง 20 años, ¿qué edad ก็ tiene? เพราะว่าเลือดสีทองของคุณ มันทรงพลังมากที่สุดยังไงล่ะคุณลองคิดดูเลย ถ้าเลือดของคุณตกไปอยู่กับพวกบ้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวว่าแต่พวกผมเลยพวกมนุษย์เอง Entonces, dudo bastante que él haya matado a sus padres. Creo que más bien quizá él apareció después para protegerlo cuando era bebé y lo salvó de ahí porque probablemente otro vampiro pues estaba buscándolo a él. Ese era su objetivo. Ahora todo empieza a cerrar. เดี๋ยวว่าแต่พวกผมเลยพวกมนุษย์เองก็จะเดือดร้อนกันไปด้วย ผมกลับเอง Puedo irme ya. เราจะปล่อยให้ตัวเองเกือบโดนกินเหมือนที่ตลาดอีก Y dejarse comer casi como en el mercado hace un momento. No, pues ¿qué propones? แต่ผมอยู่เนี่ย ¿Nos quedamos aquí o qué? Tú dirás. แต่ผมอยู่เนี่ย Ya vi que la habitación es bastante grande y cómoda y bonita. แต่ผมอยู่เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าผมจะไม่โดนกิน คุณเองก็เป็นแวมไพร์ส่วนป้าท่าทางวิทย์นี่ก็ใช่ใช่ไหมล่ะ Esa tía rara. ใช่ไหม Pues en su defensa es amable. ใช่ หรือว่าไม่ใช่ Yo no creo que ella sea vampiro. ป้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครับ ป้ามาตั้งนานแล้วค่ะ แต่คุณน่ะ ไม่สนใจป้า ไม่เป็นไรค่ะอ๋อป้ามีของมาฝากคุณด้วยนะคะ ¿Qué es eso?
¿Es un insecto? Es lo que le dio, lo que le hizo oler al otro chico para que se olvide.คุณมาร์ครีบไปเถอะค่ะ เดี๋ยวทางนี้ป้าจัดการเอง Mark está sintiendo cositas de sangre dorada. Así que por eso lo protegió durante todo ese tiempo. What the ¿Y qué pedo con el vidrio? ทำไงอ่ะนี่ Que supuestamente se rompió. ทำไมถึงเละแบบเนี้ย เดี๋ยวค่าเสียหายฉันรับผิดชอบเอง ให้เลขาส่งรายละเอียดมา ไม่เห็นหน้านายในงานเลย เบื่อก็โอเค มีอะไรจะแนะนำฉันไหม ฉันจะได้ปรับปรุงเพื่อนายกับคุณทาร่าจะแฮปปี้กับฉันบ้าง Bueno, él claramente ni siquiera intenta aparentar. แค่นั้นแล้วมันสำหรับ No le interesa seguir las reglas. Ahora, ¿qué está haciendo? สไตล์แบบเนี้ยชอบปะ Y ella sigue hipnotizada. ¿Es humana? รู้ใช่ไหมว่าที่ทำอยู่มันผิดกฎ relax แค่ดื่มเล่นนิดๆหน่อยๆไม่ได้จะฆ่าฉันถือว่าผิดกฎ Ok, justo de eso dudé el episodio pasado. No sabía si ella también era vampiro o no, porque cuando a Tonk se le derramó la gota de sangre, ella también volteó, pero no tan bruscamente como los demás. Entonces yo estaba como que es o no es o no es. Y al parecer no es. Come on ครั้งหน้าไม่อยู่แถวนี้จะทำตัวเป็นคนดีไปไหนเลย ¿Lo dice por algo en especial? Oh my god, oh my god. ¿Que no está, decías? ถึงจะเป็นเธอ แต่ถ้าทำผิดกฎฉันก็ไม่เว้นให้หรอกนะกัน Nakan. It's not there Just kidding It's too serious ผมไปดีกว่า Igual el que no lo haga aquí. Creo que nada asegura que no lo haga después de... มีธุระอะไรกับผมไหมครับ คุณถามว่า Entonces a la reportera a la que se llevaron el episodio pasado fue como que ilegalmente, ¿verdad? Porque ni siquiera su mundo le permite hacer esas cosas. Literal, llegó a la fiesta y hasta se llevó su fiambre. แล้วเธอล่ะมีอะไรที่ฉันต้องรู้อีกไหม Sí, güey, porque como que le insinuó que él también había roto la regla en algún ผมขอ momento โทษครับ มันเกิดอะไรขึ้นหรือมั้ง y por eso no reaccionó. Ah, ok.
Pues claro, al final sí le dio una probadita. แต่จะโทษเธอคนเดียวมันก็ไม่แฟร์ฉันเองก็มีส่วนฉันมองไม่เห็นลิมิตว่าตองจะมาที่งานนี้ Ella ve el futuro, oh my god, es como Alice. ไม่อย่างนั้นฉันคงจะเตือนเธอล่วงหน้าไปแล้วจะแข่งได้เจอตอง ไม่ครับ ¿Y por qué no lo vio? แต่ก็คงอีกไม่นานพลังของฉันกำลังอ่อนลง Ah, por eso. ลิมิต ¿Y ของ por ฉัน qué? กำลังเสื่อม ¿Por algo en especial o es que cuando van creciendo se les debilita los จะ poderes? ให้เลือดสีทองตกอยู่ในมือของนักแข่งไม่ได้ พลังของเลือดสีทองมีมากเกินไป ผมคิดว่าผมอาจจะไม่เหมาะกับภารกิจนี้แล้วครับคุณนารา Ahora, bebé, ¿por qué? เพราะฉันออกแอค En su defensa se controló bien. Estuvo a punto de clavarle los colmillos, pero vio el collar y se acordó. Mi chico no es un chico malo, solo quiere ser el mismo, ¿ok? เพราะฉันออกแอร์ลงฉันทำให้เธอไม่มั่นใจในนิมิตของฉัน เปล่าครับ แต่ว่า ภาพในนิมิตตั้งแต่วันแรกที่ฉันเจอกับเธอมันชัดเจน ฉันมองเห็นผู้นำอมฤตตระกูลคนต่อไป Oh my god! ฉันไม่เคยเป็นแต่ถึงจะไม่มีนิมิตก็ไม่มีใครเหมาะสมมากไปกว่าเธออีกแล้ว Y lo ต้อง sabe. การความแข็งแกร่งของเธอพลังรักษาของเธอทั้งหมดจะทำให้พวกเราอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างสงบสุขเหมือนที่ผ่านมา แต่ผมก็ยังพลาด Es un futuro líder encima. Y el que lo sepas te hace aún mejor líder. อีกไม่นานภารกิจปกป้องเลือดสีทองก็จะสำเร็จแล้วถึงตอนนั้นไม่ว่านักการเลือด Entonces nadie ni siquiera no podría explotar. ใครๆก็ไม่สามารถใช้เลือดสีทองได้ ¿Cómo así? Ah, creo que en los adelantos mencionó que cuando que lo iba a acompañar hasta que cumpla la mayoría de edad o algo así. คนที่ฉันเชื่อใจ No la mayoría de edad, creo que dijo alguna, no sé, qué cantidad de años. อดทนอีกหน่อยคนที่ฉันเชื่อใจมีแค่เธอแค่คนเดียวเท่านั้น Mi จะให้ chiquito. ผมทำยังไงต่อ Yo también confío en él. One florist. เดี๋ยวผมดูเอง ค่ะคุณมา ¿Será que lo hicieron olvidar o solo dormir? Porque igual va a despertar y no va a estar en su casa, se va a preguntar cosas. Creo que solo lo hicieron dormir. พ่อวันครับ ได้กลิ่นอะไรไหม Ahora. อะไรเหรอคะยังเราจะได้กลิ่นอะไรนอกจากกลิ่นเลือดเหรอคะคุณม้า ¡Ay, sí es vampiro! Pensé que no lo era. ¿Qué hueles, bebé? Esencia de Tonk. ¿Y el espacio personal dónde quedó? ¡Oh my God! Ay, todo feliz se levantaba Tom. Excuse me.
Ese acercamiento estuvo peligroso. Y luego se ข avergonzaba. อจะไม่ทำอะไรผม Y él pensando que le iba a clavar los dientes. จนกว่าคุณจะอายุครบ 21 ปี 21 años. ผมจะคอยดูแลคุณตลอดเวลา Estaré cuidando de ti todo el เริ่ม tiempo. ต้นตั้งแต่ตอนนี้ Acabas de ganarte una garrapatita. Va a estar pegado a ti 24/7. อะไรที่เกี่ยวกับคุณนะรู้หมด Ay, espérense. ไม่ ผมดูแลตัวเองได้ ก็เห็นอยู่ไม่ได้ ไม่เอาอะผมไม่โอเค นี่ไม่ขออนุญาต แค่แจ้งให้ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้น Te está avisando. ตอนเนี้ยมันไม่มีที่ไหนปลอดภัยสำหรับคุณอีกแล้ว คุณต้องไปกับผมไปไหนกับคุณทำไมผมต้องไปกับคุณด้วยหึก็คุณเนี่ยดันพลาดไปเลือดออกที่งานพวกเราไงผมบอกตรงๆนะตอนนี้ Imagínate que te culpen por sangrar. ก็คุณเนี่ยดันพลาดไปเลือดออกที่งานพวกเราไงผมบอกตรงๆนะตอนนี้ผมไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าใครดูเรื่องนี้บ้างดีไม่ดีคุณอาจจะโดนหมายหัวอยู่ก็ได้ก็ใช่อาจารย์ Es cierto eso. นี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะตองก็ได้ ผมจะดูแลตัวเอง ให้ผมกลับบ้านเถอะผมสัญญาเลยว่าผมจะไม่บอกเรื่องเมื่อคืนกับใคร ไม่ได้ Ahora, ตอนนี้ทุกอ si ย่าง no va a casa, อันตราย ¿dónde เกิน va? ไป ¿Se va a quedar ผม ahí? เลยก็ได้ ต่อจากนี้จนกว่าผมจะอายุ21ผมจะไม่ทำให้เลือดออก โอเคไหมไม่ได้ ยังไงคุณก็ต้องไปอยู่กับผมก่อนไปอยู่อะไรอะ ¿Vivir con él? คนเพิ่งเคยเจอกัน จะอยู่ด้วยกันได้ไง ไม่ได้เพิ่งเจอนะ20 ปีแล้วคุณก็พูดได้นะคุณตามผมอยู่คนเดียว Claro, era el único que estaba enterado. ผมพยายามดูแลคุณมา20 ปี ไม่ให้คุณเป็นอะไร จริง ๆ แล้วคุณไม่จำเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับการมีตัวตนของผมเลยก็ได้ แต่คุณก็ดันทำมันพัง เพราะคุณโผล่ไปที่งานนั่น Mark está en modo estúpida, no vas a arruinar mis planes. ได้ แต่คุณก็ดัน No vas a arruinar todo mi เพราะคุณโผล่ไป trabajo ที่งานนั่น durante estos 20 años. คุณหาเรื่องเองนะ ¿Ahora? ใครมันจะไปรู้เล่า ตอนนี้ก็รู้แล้วไง Ay, qué bello es, por favor. ผมขอความร่วมมือหน่อย ได้ไหม Trabajo conjunto. ก็ได้ Solo eso te pide. ผมขอไปเก็บของที่ห้องก่อนได้ไหม Qué bonitos son, por favor. เอาไงดีวะ Menos mal que no tiene el poder del Edward y lee la mente, porque si no, มันพาย está planeando ir de nuevo. มันพายมันก็ต้องปูแดด Pues, ¿quién te dice? Aparentemente en este mundo no. Va a correr. เจอแน่ ¿Cómo correr? Ah, quiere que venga la luz. มาเลย ออกมาเลย No creo que nada pase. En este universo debe ser como un mito. Tampoco brilla como el Edward. Es más, แต่ทำอะไรมัน hasta lo hace ver mejor la luz del sol. แต่ทำอะไรมันไม่ได้เลยเหรอวะ Mark está disfrutando de esto. ตามไม่หยุดเลยวะยาย Pues sí, dijo que te iba a cuidar. ผมบอกว่า เดี๋ยวครับ
เดี๋ยวผมช่วยถือไหมครับของหนักนะครับนี่ผมช่วยได้ไหมฝากไว้ด้วย No, pues ganadísima. เฮ้ยได้ครับ Qué bonitos son los hoyuelos de Mark. Se nos va. Se nos va. Corre, Forrest, corre. อ้าวเพื่อนอีกคนหายไปไหนแล้วล่ะ Se le escapó la presa. Como si fuera fácil escapar de un vampiro. Ahora parece sentado a su lado, ¿verdad? มหาลัยเอจริงครับ10 บาทครับ Ahora. Le quitó. ผมลืมเอากระเป๋าตังค์ก็ลืมเอาโทรศัพท์ ¿Se lo olvidó? เดี๋ยวถึงมหาลัยอ่ะให้เพื่อนมาจ่ายตังค์ให้นะครับ O Mark se aseguró de que no la tuviera para que no pueda oír. ลงไปเลยน้อยลงเลยโทษครับจะขึ้นรถเมล์ทำไมไม่บอก ¿Qué no viste del primer episodio sus super habilidades para correr en PNG? เมล์ทำไมไม่บอกไปกันได้แล้วกระเป๋าเงินโทรศัพท์คุณอยู่นี่เดี๋ยวถึงหอแล้วผมคืนให้รู้ด้วยเหรอหอผมที่ไหนตามดูห่างๆมาตั้ง20 ปีทำไมจะไม่รู้อะไรที่เกี่ยวกับคุณนะผมรู้หมด Uy. ไม่จริงอ่ะไม่เชื่อหรอทดสอบดูไหมนะ No lo retes, bebé, no lo retes. คุณต้องเชื่อฟังผมเล่นเป็นคนเดียวโอ้คุณปล่อยผมเถอะไปกันได้แล้ว Ay, qué bonito. ออกมาแล้วคุณกระเป๋าอะมาผมจะเอาคีย์การ์ดปล่อยแล้วคุณ ¿Cómo lo ค mira? รับพี่สมชาย Cuando suspira cada vez que lo ve. สวัสดีครับพี่สมชาย Es un amor. ขอโทษครับ ที่นี่ของพักนักศึกษาไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าครับ ¡Qué desgraciado! Y marca en su cabeza, inocente criatura. Como si no hubiera estado en su azotea ya como 800,000 veces. มึงเมื่อคืนหายไปไหนมา ฮะโทรไปก็ไม่รับหือ เดี๋ยวกูมีเรื่องจะบอกเว้ยกูสาบานเลยนี่เรื่องจริง No se le va a ocurrir contárselo, ¿verdad? เมื่อคืนกูโดนแวมไพร์ลักพาตัวเว้ย Y menos sin preparación. จริง เดี๋ยวอะไรต่อถึงมึงเนี่ยจะเป็นเพื่อนสนิทกูมากๆเนี่ยแต่เรื่องที่มึงเล่าเนี่ยกูอะไรสาระเลยเฮ้ยกูรู้มาด้วยว่าเมื่อคืนมึงไปไหนมา Es que es obvio, mijo, que te iba a preguntar de cuál te fumaste. กูจะไม่รู้ได้ไงกูปลอมตัวเป็นกูไม่ใช่เหรอ ดันเสือกหายตัวอีกเขาโทรมาด่ากูดิ ๆใช่กูขอโทษอะกูไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่อย่างเงี้ย เสียชื่อกูหมด กูขอโทษนะมึงเดี๋ยวกูล้างท่วมให้เลยก็ได้อาทิตย์หนึ่ง ไม่ต้องหรอกมึงไม่เป็นอะไรก็ดีแล้ว ทีหลังอ่ะมึงจะไปไหนก็บอกกูหน่อยละกันยิ่งกูป่วยอยู่ เรื่องที่กูป่วยอะ O sea, en realidad ya descubrió que no lo está. สบายดีเว้ย ไอ้ต้องมึงหายไปคืนเดียวเนี่ยมึงรู้เรื่องทั้งสองเรื่องเลยเหรอวะทั้งเรื่องแวมไพร์ทั้งเรื่องที่มึงไม่ป่วยนี่แล้วถ้ามึงหายไปอีกคืนนึงเนี่ยมึงรู้เรื่องเพื่อนมาทำไงวะ Probablemente sí. กูมึง
Tampoco me creería. เฮ้ยมึงอะไปพักผ่อนไปกูไปทำงานแล้วเห็นปะแล้วก็วันเนี้ยอยู่ห้องอย่าไปไหนไปรอด Y se supone que se tiene que ir de ahí, ¿verdad? Formas de enfrentar un vampiro. แวมไพร์ลดลงคือไม้กางเขนนอกจากนั้น No creo que nada de eso funcione en este ก universo. ระเทียมน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แสงสว่าง ¿Qué diablos va a ser? Y encima ni siquiera es una cruz real, un crucifijo real. Güey. Con ajo. Ay, no. ¿Quién le dice, chicos? Ahora, ahora. ¿Qué fue eso? ¿Se cayó? ¿Solito? No hay forma de que Mark haya entrado, ¿verdad? Digo, no tiene el poder de la teletransportación. เขาไม่ได้ไง ระเบียงก็ไม่ได้ล็อกอย่าว่าแต่แวมไพร์เลยคุณโจรเข้ามาก็ไม่รอดหรอก Y los ladrones son más peligrosos que yo, dice. ¿Qué hacía, güey? เอาตะเกียบมาทำไม ไม่เห็น Al otro lado. Güey, me está dando un poco de cringe. ได้ผลแล้วสิแต่เข้ามาทำอะไรเนี่ยมันสกปรกรู้ไหม Que no ves que no está funcionando. อย่าเข้ามาเข้ามาว่า ¡Mi hijo, la toalla! Ni siquiera se ha dado cuenta. La cara de Mark. ใครตัว Él queriendo protegerse y quedó más exponido que nunca. เลิกเล่นได้แล้วผมให้เวลาคุณอีก10 นาที Güey, las expresiones y la manera de actuar de Tong me está recordando bastante a Rain en Love in the Air. Y me está dando un poquito de cringe. ทำไมคุณถึงไม่กลัวอะไรเลยอะทุกอย่างเป็น conspiracy theory อะไร Sabía, dudosamente todo eso funciona en este universo. มันเป็นทฤษฎีสมคบคิดของพวกเรา เราจงใจหลอกให้มนุษย์เข้าใจผิดเกี่ยวกับพวกเรา Ok. นี่อย่างนี้ที่บอกว่าแวมไพร์กลัวแดด แล้วก็ Pues claramente no es cierto. ทุกอย่างก็ทำเพื่อให้มนุษย์เข้าใจผิดว่าพวกเราเป็นผีดูดเลือดที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืด ไอ้ที่ตัวซีดๆเขี้ยวยาวๆชอบออกหากินตอนกลางคืน ถูกต้องเพื่ออะไรคุณก็เพื่อที่พวกเราจะได้อยู่เนียนๆกับพวกมนุษย์ โดยที่ไม่มีใครเห็นความแตกต่าง แล้วไม่มีอะไรที่คุณกลัวบ้างเหรอไม่ในหนังมันเอามาจากไหนครับคุณ อย่างนี้อะไรจริงอะไรไม่จริงมั้งเนี่ย ก็นั่นแหละที่เราต้องการ ให้พวกมนุษย์งงแล้วก็สงสัยต่อไปเรื่อย La sentadita de Mark. Qué lindo que te expliquen así ๆก็ en นั่นแหละ Sexy ที่เราต้อง Miren. การ ให้พวกมนุษย์งงแล้วก็สงสัยต่อไปเรื่อย
Así que todo estuvo planeado desde el comienzo. เก็บของเสร็จแล้วใช่ไหมอย่าพยายามถ่วงเวลาดีกว่านะเสร็จก็ไปได้แล้ว Y คุณ no le piensa explicar nada a su hermana. ขอกินอะไรก่อนได้ปะ Aunque yo creo que él no se planea ir. ยังเอาอะไรคุณเดี๋ยวผมตั้งเผื่อ Si แล้ว comes. คุณกินอะไรบ้างน้ำมะเขือเทศเลยอ๋ออันนี้ก็ทฤษฎีหลอกผมใช่ไหมว่าแวมไพร์ชอบกินน้ำแดงๆเหมือนเลือด จริงๆผมก็กินได้หมดแหละคุณ Ok. แค่ไม่รู้รสแล้วก็ไม่ได้กลิ่นกินทำไมอะผมชอบ Pues eso sí debe estar feo, ¿no? El no poder saborear nada. Lo único que tiene sabor para ellos supongo que es la แค่ sangre. ไม่รู้รสแล้วก็ไม่ได้กินทำไมอะผมชอบรสสัมผัสของมัน Pero al menos les da nutrientes o no. Es un juguito de tomate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! Esperen, y más temprano estaba oliendo algo. Esperen, cuando dijo que no podía saborear ni oler nada, solo se refiere a la comida, ¿verdad? O sea, cuando se trata de comida, o en general no puede oler nunca nada. ¿Está empezando a oler? ¿Se está humanizando o algo así? ยังเราจะได้กลิ่นอะไรนอกจากกลิ่นเลือดเหรอคะคุณม้า ¿O es el olor particular que... ลองไหมคุณ No, está viendo la comida. Iba a decir o es el olor de Tong. ขอลองหน่อยนะอืม Sí está oliendo. No, se va a dirigir a él, es él. ¡Es él! My God. Y Tong tipo estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Solo lo huele a él entonces. ¡Ay, Mar! ¡Qué bonito! Es porque está enamorado. ¿Y tú, pues aquí apesto o qué? ¿Sí huele eso también? No estoy segura si solo está empezando a olerlo a él o está empezando a desarrollar su sentido del olfato. Pero en cualquiera de los casos estoy segura que la razón es Tong. คุณจะเอากีตาร์ไปด้วยนะคุณผมขอนั่งเล่นกีตาร์แป๊บนึงนะ El hecho de que lo siga llamando señor. ผมขอนั่งเล่นกีตาร์แป๊บนึงนะป่ะรู้ใช่ไหมว่ายังไงก็ต้องไปกับผมรู้แล้วนะขอเล่นแป๊บเดียวเอง Piensa que quizá tiene algún truco bajo la manga. Pero al parecer está bastante dispuesto a ir. Solo que no sé cómo se lo va a explicar al hermano. ¿Le va a dejar una nota o คุณ qué? อยากฟังเพลงอะไรป่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังเพลงอะไรก็ได้ Viene el momento musical de Gawin.
porque el talento que tiene para la música no se puede desperdiciar. Claramente. Cierto, es la guitarra que le dio él y probablemente se la dio porque sabe que le gusta, ¿verdad? La música. Y evidentemente le viene gustando desde antes, güey. O sea, está la cosa esa de protegerlo y todo eso. Pero ese detalle, por ejemplo, no era necesario. O sea, ¿por qué le dejaría un regalo de cumpleaños si solo lo viera como alguien a quien tiene que proteger y ya? Y luego la manera en que se le acercó en la mañana, cuando estaban en su casa. Ahí lo dejo.ผมถามอะไรหน่อยดิกีตาร์ตัวเนี้ยคุณเป็นคนให้ผมใช่ปะ สำคัญด้วยเหรอ Pues claro. ก็ถ้าคุณอยากให้ผมไปกับคุณฟ้องมาก่อน ก็ผมมีหน้าที่ปกป้องเรื่องของผม Uy, hablando de... Ay, no. Ay, no, 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 no. Ay, no. No, de nuevo. Oh my god, oh my god. Mark, tú puedes. คุณ Oh my god. เป็นไรอ่ะคุณคุณ Que te vayas. Uy, uy. Ay, qué sexy. ¡Güey! Lo más lejos que puedas, porque el rango que tienen para oler es potente. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Ella es Tara, ¿verdad? Ella lo va a detener. La regañada que le va a tocar. ได้คราวนี้นะเดี๋ยวผมดูให้คุณตำรวจครับผมมาแจ้งความ ¿Qué delito vas a denunciar, mijo? ผมโดนทำร้ายร่างกาย Ok. แวมไพร์ครับแวมไพร์ Pero, ครับ pero. ผมอาจจะเชื่อยากหน่อยแต่แวมไพร์มาคุณวิตระกูลเขากินเลือดผม แล้วเขาก็บอกว่าเลือดผมเป็นเลือดพิเศษ No se dan cuenta de cómo está sonando. คุณตำรวจ Ah, mi niño. เขาอะเป็นแวมไพร์มันตามล่าผมมาตั้งแต่เด็กแต่เพิ่งมีโอกาสได้ปะทะกันเพราะว่าเลือดผมออกนะครับคุณตำรวจเขาจะกินเลือดผมดาบนี่ไประงับเหตุชาวบ้านบางประชาทีกันเร็วครับเด็กบ้าชาวบ้านได้เลยไปตำรวจเดี๋ยว Ay, mi vida, es que cualquiera al menos se inventa, no sé, algo más creíble para que primero vayan a revisar, no sé, aunque igual no hubiera funcionado porque pues es un vampiro, pero... น้องบอกว่าโดนตามล่าเหรอใช่ครับงั้นเดี๋ยวไปรอพี่ในห้องก่อนตามพี่มา Ok, gracias por prestarle atención. เดี๋ยวเข้าไปรอพี่ข้างใน Porque ese lugar me da miedo y me da malas ครั้งที่ vibras. สองแล้วล่ะไหวไหมเลือดสีทองมีพลังมากจริง Me doy ๆ cuenta, me doy cuenta. ตัวเองได้ไปอย่างเธอเป็นได้ขนาดนี้
ฉันจะเปลี่ยนคนดูแลเลือดสีทอง ¿Con quién? คุณพาราครับ ผมขอโอกาสให้ผมทำหน้าที่นี้ต่อไปนะครับ กินเลือดผม Güey, si él no puede, yo en otra persona confío menos, ¿eh? Aunque también entiendo la posición de Tara. Porque pues ya es la segunda vez que le pasa. Tôi đã nói bảoว่าเลือดของน้องเป็นเลือดพิเศษที่แวมไพร์ต้องการครับ Ay, no. Algo me dice que él es... Él también es vampiro. แล้วไอ้เลือดพิเศษมันอร่อยกว่าเลือดปกติแค่ Ay, pues el que va a saber que cree que se bebió su propia sangre o qué pedo. เดี๋ยว ผมว่าผมรอพี่ตำรวจอีกคนดีกว่าครับ Yo también creo eso. Oh my god. ที่เราแค่ถามตามขั้นตอนอยากรู้ว่าเลือดพิเศษของน้องมันจะพิเศษ ¿Cuál manual? หอมกว่าหรือว่าหวานกว่า Él es vampiro. Definitivamente sí. พอดีว่าช่วงนี้ Creo que también tiene eso, ¿verdad? El fortalecer, porque de algo así hablaba Tara. Dijo que la sangre dorada es muy poderosa. พี่รู้สึกไม่ค่อยดีสิ ¡Corre, Forrest, corre! ¡Ay! ¡Ay, señora! ¡Ay, la cadera! Él no tiene velocidad. Pero por... Güey, la pobre señora salió más maltratada que... Oh my god. Sinceramente él no tiene velocidad, ¿verdad? Atrapado quedaste.ไอ้น้องบอกมาซะดีกว่าจะหนีให้เสียเวลาทำไมวะในนี้มันก็แค่ห้องสี่เหลี่ยมมันจะหนีไปไหนได้วะ Pues este vampiro muchas... No sé si es vampiro o no, porque como que no tiene muchas herramientas para encontrarlo. Aunque bueno, esa carita decía que... Ya lo atrapo. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Y fuerza tampoco tiene. No sé. ¡Le metió 3 disparos! Y sí sangró. O sea que los vampiros pueden sangrar. Au. Eso, bebé. Ok, uno menos.
Oh. Salió inmediatamente a sostenerla. เดี๋ยวเป็นอมตะไงอะคุณ ¿Verdad? Yo también pensé que esas balas no lo iban a lastimar. กินเลือดผมรักษาคุณได้ใช่ไหมทำไมอะต่อให้ผมต้องตาย Le acababa de ofrecer su sangre, güey, porque no quería que muriera. Para protegerlo. กินเลือดผมรักษาคุณได้ใช่ไหม Para curarlo. ทำไมอะต่อให้ผมต้องตายผมก็จะไม่มีวันดื่มกับคุณเด็ดขาดทำไมอะผมต้องทำไงอะคุณเฮ้ยมาร์ค Esta vez no está tentado. ¿Está llorando? ¿O es sudor? Porque la gota vino de acá. ¡Hora! ¿Qué acaba de pasar? Y fue por él. โอเคแล้วใช่ไหม No solo tiene la sangre dorada. O sea, o sí, ¿era sangre? Ven, cayó de acá. ¿Fue sudor? Es que todos sus fluidos son dorados. Espera, que eso me hizo pensar en otro tipo de fluido dorado también. ¡Ay, no! ¡Güey! Yo digo que fue una lágrima, porque se le pudo haber venido por acá. Digo, es más romántico, ¿no? Es mejor que haya sido sudor. โอเคแล้วใช่ไหม Pero tiene el poder de curarlo. Están destinados. ยังเราจะได้กินอะไรนอกจากกินเลือดเหรอครับคุณน้า ตัวคุณออกมา ¡Uy! My God. Que te digan eso con esa voz. Uf. Lo salvó. Y no supero que haya estado dispuesto a darle de su sangre. Y el hecho de que también Mark esta vez se haya controlado. O sea, แน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะมาอยู่ที่นี่กับผม ผมจะอยู่กับคุณจนกว่าจะมีที่เป็น ok, sí se muda con él. Ah, ya estaban a hacer ejercicios คุณ juntos. เป็นเจ้าบ้านผมยกอันนี้ให้คุณเฮ้ยทำไมอะคุณก็วัดไซส์ไง No, pues esos modos de pedir las tallas, espera, la talla de que él estaba midiendo. Excuse me. Eso también fue... ¿Qué? Ok. Ok, esto cada vez me gusta más. Me encanta. En este episodio conocimos mucho más a fondo a Mark y me gusta mucho, es muy lindo. Digo, obviando las 2 veces que intentó clavarle los dientes a Tom, pues se nota que es un chico muy lindo, un vampiro muy lindo. O sea, realmente está haciendo su mejor esfuerzo para cumplir con su tarea. Y no solo eso, estoy segura de que ya siente algo por
Tom se está empezando a enamorar de él y hay varias señales que lo indican. Está empezando a sentir su aroma cuando se supone que él no puede oler nada. Más temprano se le acercó bastante, pero ahora que lo pienso pudo haber sido precisamente por el olor, ¿verdad? Pensé que por ahí se estaba sintiendo tentado a besarlo o algo así, y yo así de... Pero bueno, y luego el detalle de la guitarra que les digo, que si simplemente lo viera como alguien a quien tiene que proteger por su deber, pues no era necesario. O sea, ¿me entienden? Ahora, también pues ahora sí nos dieron más contexto de cómo funciona todo esto. Resulta que en este caso hay como una gobernante, que en este caso sería Tara, que tiene como de mano derecha, se podría decir, a Mark, y por otro lado está ¿cómo se llamaba? Tanan, algo así. Nakan, creo que era Nakan. Él, que pues de alguna manera es el miembro rebelde al que no se le da la gana el cumplir las reglas. Al parecer durante todo este tiempo pues han estado precisamente buscando maneras de poder alimentarse sin la necesidad de matar a humanos o lastimarlos. Entonces es como que la política que está gobernando ahora, pero pues de todos modos, debido a la naturaleza de todo esto, es algo que constantemente está en peligro, o sea, este modo de vida, especialmente cuando hablamos de la poderosísima sangre dorada, que es la que tiene nuestro Tong. Entonces de alguna manera como que su sangre pone en peligro todo este sistema. Y bueno, tal y como lo sospechábamos, resulta que él fue asignado a Tong para que él lo cuide desde hace mucho tiempo. Precisamente por eso, porque saben que una gota derramada de su sangre podría desestabilizar todo lo que tienen hasta el momento, todo lo que han ido construyendo. Entonces esa es la real razón por la que al principio dijo que era su deber protegerlo. Ahora también nos enteramos que Mark va a ser el siguiente gobernador, el sucesor de Tara, porque pues lo vio ella en una visión. Nos enteramos que ella ve cosas, ve el futuro a lo Alice. Pero por alguna razón sus poderes se están debilitando. Como les dije, me pregunto si hay como un motivo en especial, o es que cuando ya se van haciendo mayores los vampiros pues van perdiendo sus poderes. Probablemente ya lo estaremos sabiendo más adelante, pero bueno, el punto es que Mark pues es el sucesor. Ella, incluso aunque no lo hubiera visto en su visión, confía en él y sabe que es el más indicado, y yo también lo creo, la verdad, porque como les digo, veo bastante voluntad en él. Yo sé que a veces pues no es suficiente la voluntad porque bueno, ya vimos el inconveniente que hubo cuando Tom pues resultó lastimado por la cuerda de la guitarra, pero igual confío en él mucho más que en cualquier otro vampiro, o sea, está claro. Creo que de hecho en esta última escena pues demostró que va a poder controlarse. Obviamente las primeras veces pues ha sido difícil para él, pero creo que con este último momento en el que sintió que estaba a punto de perderlo, probablemente de ahora en adelante le sea más fácil controlarse. No podría asegurar al 100% que no vaya a volver a pasar, porque quién sabe por ahí, pero les digo que confío más en él que en cualquier otro vampiro, o sea, esto está clarísimo. Él mismo lo dijo en esta última parte, que nunca iba a volver a beber de su sangre, y si él lo dice, yo le creo. Le creo. Efectivamente volveré a creer en un hombre. Y bueno, por el lado de Tom, pues pobrecito el muchacho, güey. O sea, entiendo que pues la primera cosa que intenté hacer sea contárselo a todo el mundo. Porque, o sea, imagínense el susto, el miedo de descubrir todo un mundo como ese. Pero también, güey, que se los dice así, sin preparación alguna, tanto a su amigo como a los policías. Obviamente, ¿quién le va a creer así, güey? El muchacho al principio estaba bien paniqueado, o sea, intentó huir por cualquier medio. Y es que imagínense también que aparece un vampiro y te dice que ahora tienes que vivir con él, porque pues hay un montón de otros vampiros buscándote por tu sangre y toda la costa. Y güey, claro que si me lo dice un vampiro como Mark, pues
mucha resistencia uno no pondría, ¿verdad? Pero bueno, al final Tong se va resignando poco a poco y va aceptando la idea de que va a tener un vampiro bien sexy pegado a él 24/7. Tiene una charla bastante interesante acerca de los mitos alrededor de los vampiros y todo eso, y luego el momento de el olor, güey, cuando le invita a la comida y bueno, ya toda esa escena ahí que me gustó bastante. Luego también tienen su momento musical en el que Mark le confiesa que él fue quien le dio la guitarra, y creo que Tong ya lo sospechaba porque él es quien le pregunta si fue él. Y bueno, al final se lo dice, y luego pasa lo de, bueno, el incidente de la cuerda de la guitarra y todo eso. Y luego ya en el final del episodio, pues de alguna manera Tong empieza a confiar cada vez más en él, porque pues también lo acaba de salvar. Y luego le ofrece su propia sangre y todo eso. Entonces creo que este fue un punto bastante clave para que ambos como que terminen acercándose más, para que Tong también empiece a confiar cada vez en Mark, y la preocupación que demostró en ese momento de verdad dice bastante también. Y el hecho de que su lágrima lo haya curado también, yo creo que ahí hay cosa del destino, o sea, están destinados a estar juntos. O me pregunto si funciona con todos, o sea, tipo las lágrimas de las personas que tienen la sangre dorada tienen el poder de sanar. Puede ser, no sé. Pero bueno, nada chicos, un episodio bastante divertido e interesante. La pareja que hacen ellos dos también me encanta. No les voy a mentir que hay ciertos momentos de cringe en la actuación de Gawyn, especialmente porque les digo que me recuerda a la personalidad de Rain en Love in the Air, y ustedes saben que me parecía bastante caricaturesco su forma de ser y todo eso. Entonces me recuerda a él. Pero fuera de eso, de verdad que me gustan mucho como pareja las escenas de tensión que se crean entre ambos también. Estoy ansiosa por ver cómo evoluciona su relación. Así que nada chicos, cuéntenme ustedes también qué les pareció el episodio. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.